Hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestra iglesia? Bienvenidos a una conversación necesaria. Esta noche tenemos una invitada muy especial. Marcelo pronto la va a presentar con todos sus laureles. Yo solamente le voy a decir bienvenida a casa, Claudia. Tenemos a nuestra hermana joven Claudia Rubio con nosotros, después de mucho tiempo que no le veíamos, así como hoy día podemos mirarla, verla y saber que Dios la ha bendecido durante todo este tiempo de una manera muy especial. Saludo a César en la parte técnica y a Esteban y obviamente a Marcelo, que es nuestro conductor del programa. Vamos a orar para dar gracias al Señor y esperamos que realmente cada uno de nosotros aproveche bien este tiempo y a través de las redes sociales pueda hacer preguntas, comentarios, son todas esas cosas muy, muy bienvenidas. Vamos a orar y vamos a iniciar nuestro programa esta noche. Señor, gracias porque podemos iniciar esta conversación necesaria con la presencia de todo nuestro equipo técnico, comandado por César, Esteban, también con Marcelo en la dirección del programa, y particularmente pedimos que tú bendigas a Claudia, a su padre especialmente, con esa fuerza necesaria para una persona que está en un tratamiento médico, y Señor, queremos que también bendigas al resto de su familia. Gracias por estar con nosotros, Señor, ser nuestro director, nuestro guía, y que podamos aprovechar cada minuto de esta conversación necesaria. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invitamos a Marcelo entonces que asuma la de este programa esta noche. Una vez más, bienvenidos a todos. Hola, buenas noches, muchas gracias, Pastor. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer, ¿no es cierto?, a Dios por la oportunidad de seguir con este programa. La verdad es que ha sido un tiempo de bendición, un tiempo yo diría, de sentirnos gozosos en la posibilidad de poder dialogar y compartir distintos temas que ya hemos ido desarrollando. Este es el octavo programa. Increíble cómo ha pasado el tiempo. Y definitivamente estamos muy, muy agradecidos, ¿no es cierto?, de nuestro Dios Padre por la oportunidad, por permitirnos conectarnos. A veces se nos dificulta un poquito la cosa técnica. Hoy día estamos solo con Wi-Fi, no con cable, pero vamos a tratar de cumplir esta tarea y cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado, fundamentalmente asociado a la posibilidad de dialogar, conversar y aprender de distintos temas. Importante en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis social, ¿no es cierto?, ver, aprender cómo enfrentar esta situación, cómo enfrentar la crisis desde los distintos aspectos que son relevantes para nosotros. Hemos hablado de temas sanitarios, hemos hablado de temas en torno al cuidado alimenticio, hemos hablado de temas sociales, de políticas sociales, hemos hablado, ¿no es cierto?, de beneficios sociales, hablamos sobre el adulto mayor, etcétera. Y hoy día estamos aquí con una amiga de años, ¿cierto?, con Claudita, hermana nuestra, parte de nuestra comunidad nazarena, a quien quiero saludar. Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, sí, te escucho bien. Hola, ¿cómo están a todos? Buenas noches. Ok, perfecto. Bueno, con Claudia, como bien decía el pastor, Claudia es una profesional del ámbito fundamentalmente tributario. Ella es contadora pública, experta y conocedora de los temas tributarios, de los temas de auditoría, y que también de alguna manera a nosotros nos interesa dialogar con ella respecto un poco de los beneficios, desde los temas de impuestos internos, ¿no es cierto?, las políticas impositivas respecto de cómo en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto?, las distintas reformas tributarias, las distintas medidas, ¿no es cierto?, que han ido tomando desde las instituciones del Estado, especialmente el Servicio de Impuestos Internos en torno al COVID, en torno a qué pasa con la ley de protección del empleo,
empleo, hoy día hay un nivel de cesantía altísimo, producto de esta misma situación, que también se arrastraba un poquito, digamos, de la crisis social que teníamos en términos de este levantamiento social que hubo, ¿no? Se perdieron empleos y con el COVID se ha agudizado el tema de la cesantía. Frente a eso, el gobierno ha tomado algunas determinaciones institucionales en relación, por ejemplo, a que las empresas se puedan acoger a esta famosa ley de protección del empleo, pero con Claudia vamos a descubrir un poquitito qué significa eso, cuáles son las características importantes respecto a aquello, qué cosas relevantes hay que considerar cuando hablamos de ley de protección del empleo, ¿ok? Así es que vamos a partir, Claudia, preguntándote fundamentalmente respecto de las medidas del COVID, ¿no es cierto? Algunos beneficios para personas naturales, adultos mayores, etcétera. Desde tu perspectiva, Claudita, ¿cuál deben ser las consideraciones que hay que tener como personas naturales, como adultos mayores, respecto a estos beneficios de la llamada, ¿no es cierto?, medida COVID-19, por favor? Exacto, como tú bien decías, en marco de lo que es el tema de la pandemia, que en el fondo todo esto empieza con el tema del decreto o del paso de Chile a la fase 4 de la pandemia, más o menos el 14 de marzo, eh, y el tema de las cuarentenas móviles, obviamente Hacienda tuvo que mantener muchas medidas para poder obviamente inyectar liquidez a través de ciertas medidas, como por ejemplo, dentro de las medidas del COVID siempre se considera a las personas, las pequeñas y medianas empresas, que estamos hablando que las famosas pymes, que son el 80% de las empresas en el país, más o menos son las que siempre están más afectadas, porque siempre las pymes tienen el problema con la liquidez. Dentro de los beneficios, que son los más importantes, fue todo lo que fue el anticipo de la devolución del impuesto a la renta para las pymes, para las personas naturales, y la prórroga del pago del impuesto a la renta, que se efectúa el 30 de abril y que hay plazo para pagar hasta el 31 de julio. También hubieron otras cosas importantes que todos los independientes recibieron de las retenciones, de las boletas de honorarios, recibieron algunos pagos por adelantado, a cuenta de obviamente préstamos, a cuenta de futuras devoluciones de impuestos. También se prorrogó el pago de las contribuciones para las empresas y sobre todo para los adultos mayores, dado que ya desde temas del estallido social hay muchas personas, adultos mayores, como sabemos. El tema de las pensiones es un tema importante en Chile. Los adultos mayores hoy se pensionan con pensiones muy bajas, por lo tanto había un tema muy importante con las contribuciones. Hay adultos mayores que en su vida joven tuvieron muy buenos trabajos, pero que hoy día el adultez mayor no tiene la posibilidad de poder pagar sus contribuciones. Caso que también Claudia, fue prorrogado. sí. Mira, ¿me escuchas bien, cierto? Sí. Sí. Mira, te quiero preguntar respecto de las contribuciones, porque es un tema bastante recurrente cuando uno conversa con adultos mayores y habla con Exacto. ellos. Uno de los temas que más les preocupa es el tema de la contribución. Primero, cuéntame un poquito qué es una contribución, a qué se refieren las contribuciones, el pago de contribuciones. Y segundo, cuando la gente dice estar muy preocupada porque no ha pagado sus contribuciones, ¿esto puede ser constitutivo de un remate, por ejemplo, una propiedad? ¿Puede ser constitutivo acumular deuda, ¿no es cierto?, de contribuciones? ¿El Estado podría, ¿no es cierto?, de alguna manera poder rematar mi casa o poder perder mi propiedad? Cuéntame un poquito respecto de las contribuciones propiamente tal, tu experiencia, por favor. Las contribuciones son propiamente tal, son un tributo que es a beneficio, no es a beneficio fiscal, sino que más bien es a beneficio municipal. Ahí va la Perfecto. contribución y que en realidad se Sí. calcula sobre el avalúo fiscal de las propiedades. Ahora, las contribuciones de propiedades, grandes propiedades como las que tú puedes ver en Concepción, como el Lonco, Viluco, son muy caras. Casi todas las casas de habitación de la clase media son todas de FL2, por lo tanto tienen rebaja el 50% de las contribuciones que se pagan Correcto. 4 veces al año: abril, septiembre, septiembre y diciembre. Entonces, ¿qué ocurre? Perfecto. Si yo no pago las contribuciones, quedo con una deuda fiscal en tesorería. Tesorería hoy día está siendo muy ágil para
la acción de cobro de la deuda, porque en el fondo la Tesorería General de la República es el ente encargado de recaudar. Ahora, como todas las deudas prescriben. Ahora, el tema es que si una persona tiene 20 años de contribuciones, esas deudas sí se pueden borrar, pero obviamente la prescripción de la deuda tiene que ser alegada por el servicio, ante la tesorería, perdón. Y eso hay que hacerlo mediante un abogado, la prescripción. Ok, o sea que si uno acumula, digamos, una deuda importante, de alguna manera el Estado puede ejercer algún tipo de obligatoriedad para poder responder frente a este tributo, y si no lo cumple tiene algún tipo de sanción, ¿o no? ¿Eso? Exacto, es una deuda que va acumulando intereses a lo largo del tiempo y que en el fondo se acumulan los reajustes y los intereses. Entonces, en el fondo, si alguien quiere pagar su deuda, puede ir a hacer un convenio con tesorería, puede pedir condonación de los intereses y multas. Ahora, por temas de la reforma tributaria, nuevamente estamos con una reforma tributaria. Hay un programa de extensión de las multas y los intereses, ya sea para las personas como para las pymes. Oye, y en este contexto de pandemia respecto a las contribuciones, disculpa que me detenga un poquito ahí en la contribución, pero la verdad es que uno habla mucho con los adultos mayores. En mi caso yo vivo con dos adultos mayores, y un tema, como te digo, muy recurrente, el tema de las contribuciones. En este contexto de pandemia, en este contexto de crisis sanitaria, ¿hay algún beneficio, hay alguna decisión institucional respecto de poder, por ejemplo, condonar o respecto un poco de aplazar la deuda que tienen los adultos mayores sobre las contribuciones, o no? Lo que sí, hubo un beneficio exactamente en la cuota de abril, donde en el fondo se logró posponer la cuota hasta el mes de junio. No hay una exención del impuesto, no, o sea, yo para poder eximirte del impuesto tengo que hacerlo a través de una ley. Okay. Lo que yo puedo hacer es ofrecerte un convenio de pago, o lo que el Estado hace o la tesorería hace es, en el fondo, darte un plan de pago para poder, para que tú puedas pagar la deuda. Ah, ok, perfecto, entiendo. Oye, Claudia, bueno, te quiero contar que ya tenemos casi 40 conectados, gente que nos está siguiendo, quienes agradecemos mucho. Tenemos amigos muy significativos que siempre nos acompañan. Quiero saludar especialmente a la iglesia, a los hermanos de la iglesia del Nazareno de Boca Sur, que siempre hoy están conectados con nosotros. Quiero saludar a Pamela Alarcón, a Ismael Cabrera, a Ru Estrada, que siempre está conectada, María Luisa Durán, Trinidad Labrín, la querida hermana Margot Cid, mamá, ¿no es cierto?, de Gerardo Pérez. Queremos saludar también a Raúl Moreno, pastor de acá de la iglesia NEC, ¿no es cierto? Gracias, pastor Raúl Moreno, por estar con nosotros. Quisiera saludar especialmente, bueno, a Eliana Mora, que siempre está conectada. Hay un montón de gente que siempre está con nosotros, hermanos y hermanas. Mira qué bonito, mira, está Gerardo Pérez conectado con nosotros, y desde su casa está su mamá también, ¿no es cierto?, Margot Cid, viéndonos. Así es que súper contento por la gente que siempre nos espera en el programa y siempre comparte con nosotros y sigue esta conversación necesaria, que hoy día Alberto Valenzuelas también, Nubia Roca, etcétera. Y a uno de los más fieles, al pastor Luis Zambrano. Muchas gracias, pastor Luis Zambrano. Él es nuestro pastor de la iglesia de Barrio Norte, por estar con nosotros. Él, fiel, ¿no es cierto?, seguidor de nuestro programa y también de las actividades que realizamos, tanto el estudio bíblico del miércoles como nuestro servicio dominical los días domingos en la mañana, ¿ok? Así que agradecemos a todo el mundo que se ha ido conectando. Tenemos hermanos, hermanas que se conectan, pero también tenemos amigos. A Pedro Burgos veo por ahí también, que nos da un saludo y todo. Así es que muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. La verdad es que este programa y este espacio de conversación es súper relevante, fundamentalmente porque es un espacio de diálogo, en el que nuestros hermanos y nuestra comunidad se van conectando y vamos dialogando con ellos. Así es que quedan abiertos, por supuesto, nuestros canales de comunicación para las preguntas o comentarios. Claudita, te quiero preguntar sobre respecto a las medidas del COVID-19.
Ya hablamos un poquitito de los beneficios, lo que tiene que ver un poco con los adultos mayores, con los temas tributarios, ¿no es cierto? Eh, Me gustaría que me contaras un poco respecto de las pymes. Primero, definirme bien el término pymes, porque a veces hablamos de pequeñas y medianas empresas, qué significa una mediana empresa, qué significa una pequeña empresa o una microempresa. Ahí hay algunos términos que a veces tienden a confundirnos un poco cuando nos referimos a pequeñas empresas. Cuando uno habla de pyme, a veces se imagina que es la panadería de la esquina o que es el amigo verdulero, ¿no es cierto?, que tiene una verdulería ahí cerca de la casa, el señor zapatero, que a lo mejor es zapatero y tiene una persona más que le ayuda. Pero a veces cuando hablamos de pyme hay otras empresas que son más grandes, que tienen, no sé, 20, 25 operarios. Primero, Claudia, definirnos, perdón, cuál es el término pyme. Cuando nos referimos a las pymes o la pequeña y mediana empresa, ¿a qué nos referimos? Y segundo, ¿cuáles han sido las líneas de apoyo tributario respecto a esta crisis sanitaria del COVID-19, Claudita, por favor? Ya, mira, la pyme o pequeña y mediana empresa está definida por ley, ¿ya? Y que en el fondo, según el Ministerio de Economía, una pyme oscilaría entre ventas en UF entre 2.400 UF y 100.000 UF al año, ¿ya? Si tú Ah, ves, el margen harto. es bastante amplio. Hoy Sí, día, para claro. efectos tributarios, por la Ley de Modernización Tributaria de febrero de este año, recordar que en Chile hemos tenido bastantes reformas tributarias en los últimos 10 años. Por lo menos cuento una con Piñera 1, dos con Michelle Bachelet y ahora una modernización tributaria. Entonces, obviamente siempre la mayor reforma que hizo Michelle Bachelet, obviamente es en base y fue para financiar el financiamiento de la gratuidad de la educación. En el fondo, Ujú. ¿por qué nace esta nueva reforma y por qué nace? Siempre el gremio de las pymes ha sido muy insistente de que el apoyo a las pymes, la mayoría de las empresas en Chile son pymes, son más o menos el Perfecto. 70 al 80%, por lo tanto son muy importantes en el mercado chileno porque son la que da trabajo a la mayoría de las personas. O sea, yo hoy día trabajo en una mediana empresa, entonces, hoy día la definición de pyme para efectos tributarios son todas aquellas empresas que facturan menos de 75.000 UFs en los últimos 3 años. Estamos hablando de 2.100 millones de pesos. Es bastante, la verdad, el rango pyme. ¿Ya? Ujú. Ahora, Perfecto. en virtud de eso, las medidas de Hacienda y de Servicios de Impuestos Internos para apoyar a las pymes son bastantes, como en el fondo ahora por un tema de todo lo que ha pasado con la pandemia, con la pérdida de los empleos, con la contracción de la economía, además de la reforma tributaria que enmarcó a las pymes en un régimen pyme donde Ujú. van a pagar un 25% de impuestos, donde pueden Ujú. optar en un régimen de tributación simplificada, completa, a llevar o no Ujú. contabilidad. Y eso es lo que en algún momento el presidente dijo en una entrevista, que no iban a necesitar un contador y que el gremio de los contadores se enojó mucho, pero en realidad es Claro. facilitar el costo financiero de tener un contador. Quizás es un poco raro que Perfecto. yo te lo diga, porque yo soy contador, pero Sí, más bien yo soy claro, asesor tributario. Entonces, en claro. el fondo, para una pyme de repente es muy difícil pagar un asesor tributario o pagar un contador. Entonces, esa es una de las medidas de las pymes. La idea de las pymes es que hoy día paguen menos PPM, por ejemplo, que es el anticipo de Ujú. impuesto a la renta que se pagan sobre los ingresos mensuales. Entonces, hay un sinfín de apoyos a dejarlos en un régimen que sea más simplificado y más fácil, porque nosotros estuvimos en un Ya. régimen tributario del año 85 al año 2016, que todo el mundo Ujú. lo sabía de memoria, y el cambio que hizo la reforma de Michelle Bachelet 2630, 2899 fue muy fuerte y dejó muy fuera de mercado a bastantes contadores, la verdad, porque cambió Ya. todo el sistema tributario, cambió la raíz del Perfecto. sistema tributario. Oye, pero Claudia, cuando uno habla, por ejemplo, en términos tributarios, la verdad es que a veces uno que no es del área económica o que no es del área tributaria, la verdad es que hay dos cosas que se me vienen a la mente. Una, en primer lugar, cuando tú me dices que el 70 y el 80% de las empresas son pymes, es decir, que facturan entre 400 millones al año o 2.000 millones de pesos al año, no sé, por ahí hay una cierta cantidad. Cuando pensamos entonces que hay
políticas tributarias que debieran ir en apoyo a las pymes. ¿Significa entonces que el 70% de las empresas en Chile son, por ejemplo, las que realmente generan el empleo? Porque a veces pareciera ser que los esfuerzos económicos o los esfuerzos de las reformas tributarias están pensados en poder de alguna manera obtener recursos a través de, ¿no es cierto?, políticas impositivas, a través de las grandes empresas, pero en definitiva afectan en ese sentido tal vez a empresas más chicas que están en este 70-80%. ¿Cómo les afecta al mundo empresarial de las pymes este tema de las reformas tributarias? Por favor, explícanos un poquito más, que la gente sepa en realidad, porque cuando uno habla, oye, no, sabéis que cuando se habla de empresa en Chile, cuando se habla de fomento productivo, etcétera, a veces uno piensa que se encuentra con empresas como Copec, como, no sé, como grandes empresas, pero resulta que finalmente las que generan empleabilidad, que es nuestro tema hoy día de conversación, las que generan empleo, que generan, ¿no es cierto?, bajas de los índices de cesantía, oportunidades de desarrollo para las personas, son las empresas más pequeñas. Explícanos un poquitito cómo se da esa estructura en el mercado, por favor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que recordar que nuestro sistema económico es un sistema, ni siquiera un sistema mixto, es un sistema privado y un sistema capitalista. Por lo tanto, en el último tiempo, todas las reformas, si tú te fijas, están orientadas a que la capacidad contributiva que tenemos que aportar todos los chilenos a través de personas y empresas están dirigidos ciertamente a la empresa pequeña y mediana. Hoy día las 10 familias más ricas de Chile que tienen que son dueñas de empresas muy importantes, siempre van a tener el financiamiento y la liquidez para asesorarse y para pagar estudios de abogados y asesores tributarios. Pero en el fondo, hoy día, el sistema tributario chileno tiene que apoyar a la pyme, porque es la pyme la que en el fondo soporta la economía del país. Y obviamente lo que se sigue discutiendo y que se discute desde el estallido social es cuál es la capacidad contributiva de los que más tienen en Chile. Entonces, hoy día está bien, todos aportamos desde el punto de vista progresivamente de acuerdo a lo que ganamos, pero hoy día en el fondo también se está discutiendo y se discute a nivel del mercado del mundo tributario, es cómo, y lo vamos a necesitar, yo creo que es muy probable que después de esta recesión económica venga otra reforma tributaria, porque cada vez que hay una reforma tributaria se hace con el fin de recaudar más. Esta modernización viene porque la reforma tributaria de Michelle Bachelet quedó corta en los números para poder financiar la gratuidad de la educación. Entonces se viene a hacer esta reforma para recaudar lo que falta. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, ayer o antes de ayer salían las noticias de que se está tratando de colocar a través del Congreso, bueno, algunos partidos políticos están tratando de poder minimizar un poco el tema de la gratuidad, entendiendo que parece que no estuvieran las recaudaciones de acuerdo a lo que se espera para poder seguir potenciando el tema de la gratuidad. Ahora, te pregunto hoy una cosa. Tal vez un tema técnico que yo no manejo, pero me gustaría que lo pudieras explicar en simple. Cuando uno habla de aplicación de leyes tributarias, por ejemplo, yo me imagino en las grandes empresas, esas mismas 7 o 10 grandes familias, ¿no es cierto?, chilenas, que son las que manejan un poco las grandes empresas en Chile. ¿Qué significa cuando, por ejemplo, se aplican tributos respecto de las utilidades? Porque parece que ahí hay una trampita técnica, tributaria técnica, porque de repente la empresa dice, oye, ok, nosotros pagamos impuestos, pero resulta que a veces nos encontramos con que las empresas compran incluso hasta el pedido del supermercado el dueño de la empresa y resulta que después parece que ese IVA lo devuelven, que creo que ahí hay una trampa, no tengo idea, y por otro lado tiene que ver con las utilidades. Me parece que la gran discusión de la política tributaria en el caso de las grandes empresas tiene que ver con el tema de retiro de utilidades o no retiro de utilidades. Me gustaría que nos explicaras un poquito ahí, porque siempre se discute de que las personas naturales como nosotros que pagamos el IVA en todo tipo de compra, ¿no es cierto?, en el pan, en las necesidades más en todo lo que es la canasta de productos básicos nosotros pagamos el IVA. Pero hay empresas grandes que parece que tienen devolución de IVA o de alguna manera hacen una serie de negocios o actividades que les permite descontar el IVA o que reciben devolución
solución. ¿Cómo está pensada la política tributaria en Chile respecto a aquellas trampas que tienen que ver con que finalmente las grandes empresas, los grandes conglomerados económicos y la gente más rica en Chile finalmente paga menos impuestos que las propias personas naturales? ¿Cómo se entiende un poco esa lógica, Claudia, por favor? Mira, primero hay que separar lo que es el IVA y la renta. Hoy día en Chile el impuesto que más recauda es el impuesto al valor agregado y es el impuesto que más se fiscaliza. El impuesto al valor agregado siempre lo va a pagar el consumidor final. Somos nosotros los que pagamos el IVA. En cuanto a impuesto a la renta, por esto nace y por eso nace la reforma tributaria de Bachelet, por el famoso fraude al FUT y Casopenta. ¿Okay? Porque el FUT era un sistema que permaneció durante muchos años, donde en el fondo se permitía controlar las utilidades y yo no tributar como persona natural hasta que yo retirara esas utilidades. Hoy día en Chile, las sociedades anónimas abiertas por ley deben repartir a sus accionistas el 30% de sus utilidades. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué vino a hacer la reforma de Michelle Bachelet? Vino a separar estos dos mundos y vino a crear dos sistemas tributarios, donde en uno tú escogías tributar inmediatamente. Si tu empresa ganaba 100 pesos y tú eres el único dueño de la empresa, tú tributabas inmediatamente por los 100 pesos. Y también vino a crear un sistema, en el fondo, que iba a ser para todas las sociedades anónimas abiertas, que si tú ganabas 100 pesos, ibas a tributar en la medida que retires ese dinero. ¿Qué sucede entonces? Sucede que hoy día, en la medida que yo no retire el dinero, no voy a pagar impuesto global complementario. O sea, hoy día nosotros tenemos, antes de Michelle Bachelet, teníamos un sistema totalmente integrado de los impuestos, donde el impuesto a la renta de la empresa se daba cuenta del impuesto personal. Hoy día tenemos un sistema semi-integrado donde el impuesto que paga la empresa, dependiendo del sistema tributario que tenga, se da cuenta o no de los impuestos finales, y para las empresas más grandes se castigan un 35%. Esa es la diferencia y esa es la gran pelea entre la oposición y el gobierno de la famosa restitución del impuesto de primera categoría, que fue en el fondo lo que el gobierno tuvo que ceder para poder sacar este proyecto de modernización tributaria. Porque la verdad es que lo que necesita hoy día, hay temas que son temas OCDE, porque Chile es un país que está en la OCDE, que es como la comunidad de los países ricos, pero siendo Chile el más pobre de todos esos países más ricos. Entonces, tiene también que estar alineado en ciertas políticas de la OCDE, como por ejemplo lo que pasó con los impuestos digitales. En realidad, si tú haces un análisis de los impuestos digitales, tú puedes pensar de que en realidad están grabando la entretención, están grabándome las vacaciones y están grabándome el entretenimiento. Por otra parte, la estructura... ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con el tema de Netflix, ¿no es cierto? Con el tema de Spotify y todo eso, que a esas plataformas digitales de entretención se le está aplicando hoy día el tema impositivo, ¿no? Exacto, así es. El tema es entiendo. que hubo hace un año atrás, en agosto, no fue un año atrás, agosto del año 2018, Chile tenía que empezar a grabar los impuestos digitales por un tema OCDE y por un tema que la acción 1 dentro de los temas BEPS, que son los temas como lineamientos tributarios mundiales de la OCDE, es la economía digital, y que en realidad ahora, con todo este tiempo de pandemia, es el boom de la economía digital. Por lo tanto, en ese momento, el ministro de Hacienda, Larraín, había propuesto un 10% de impuesto a todas estas plataformas digitales. Por ejemplo, Facebook, Skype, Airbnb, todas esas. Sí. Claudia, mira, respecto estamos hablando un poquito de las pymes y todo, la verdad es que uno de los problemas que tenemos hoy día muy graves tiene que ver con el tema de la empleabilidad. Es decir, uno de los efectos que ha generado esta crisis sanitaria tiene que ver con la cesantía. Se ha buscado incentivar a la gente a que puedan generar autoempleo o autoemplearse o buscar alternativas de emprendimiento. Cuéntanos un poquito, por favor, desde tu mirada, cuando alguien quiere hacer un
emprendimiento, instalarse con una pequeña empresa, ¿no es cierto? Un proyecto para poder comercializar a través de Internet. ¿Cuáles son las consideraciones que debiera tener esa persona que quiere decir, ¿sabéis qué? Yo estoy dedicado a la artesanía, no sé, hago algún tipo de artesanía, como digo, ¿no es cierto? Y quiero comercializar o ropa usada, etcétera, no tengo idea. Y lo quiero hacer a través de Internet. Hoy día se está usando mucho eso, la venta por Internet. ¿Cuáles son las consideraciones, cuáles son los consejos que tú le darías a nuestros hermanos que hoy día que están viéndonos, para que ellos puedan desarrollar su emprendimiento? Antes sí me gustaría, por favor, Claudia, quiero saludar a algunos hermanos y amigos que nos están viendo. Quiero saludar a Claudia Araya, ella de Punta Arenas. Gracias, Claudita, por estar con nosotros. Te agradecemos, ¿cierto? Siempre estar ahí atenta. Ella es como digo, del extremo sur de Chile, Punta Arenas. Me imagino el frío que debe hacer allá. Quiero saludar a Ruth Bravo, desde Chiclayo. Ruth, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar con nosotros ahí conectada, ¿no es cierto? Ellas están misionando allá en Chiclayo. Muchas gracias por vernos. A Yolanda Arias desde Laja, si es que tenemos también seguidores y amigos, hermanos, hermanas que nos ven desde otras latitudes, así es que le agradecemos. Vuelvo entonces a la pregunta, Claudia. ¿Qué cosas es importante considerar? Hay hermanos y hermanas cesantes, hay gente que lo está pasando muy mal, hay una crisis social tremenda, hay mucha cesantía. Si yo quisiera instalarme con un negocio, si yo quisiera empezar a emprender, vender a través de Internet, etcétera, ¿cuáles son las consideraciones que debiera tener respecto a aquello, Claudia? Lo primero es ver cómo te quieres organizar, como persona natural o como una sociedad. Lo ideal es que siempre el consejo es que tú te organices como una pequeña empresa. Hoy día tenemos un sistema de constitución de empresa en un día. Hoy día tú puedes Sí, constituir 100% una empresa en un día y luego hacer el inicio de actividades inmediatamente por servicio de impuesto interno. Yo hace 2 semanas ujú, constituí mi propia sociedad totalmente en línea. No tuve que ir a la ok, notaría, no tuve que ujú, salir de mi casa. Hoy día el tema de la firma electrónica se puede comprar por internet. Todo está totalmente digitalizado. Hoy día el Servicio de Impuesto Interno es uno de los servicios públicos que se digitalizó y entró en cambio muy rápido. Hoy día el Servicio de Impuesto Interno ujú, está brindando una plataforma de atención 100% online, siendo perfecto. innecesario dirigirse a la oficina. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver cómo te organizas. Si quieres hacerlo como persona natural, lo puedes hacer. Puedes Ujú, aperturar tu giro a la primera categoría, pero obviamente tienes un riesgo, que el riesgo es que ujú, si tu negocio va mal, si tú te endeudas, tú arriesgas tu patrimonio personal. Por eso es que ok, lo que se recomienda siempre es crear una empresa. Tú mismo puedes ujú, ser dueño de tu propia sociedad por acciones, que la sociedad por ya, acciones apareció hace unos años, y la gracia de la ujú, sociedad por acciones es que tú puedes ser el único accionista de tu sociedad y administrador de tu sociedad. Necesitas más de uno. perfecto. Perfecto. Ahora, bueno, en realidad a veces a uno cuando quiere emprender algo le da como miedo meterse con impuestos internos, como que chuta, es como que para alguien que está muy formal o que está creciendo mucho o que tiene cierto capital. ¿Tiene relación el emprendimiento con el capital, con el pago de impuestos? No, ¿cuál es tu opinión ahí? ¿Le damos nomás, nos formalizamos de una buena forma o no? Por favor. O sea, en lo que la ley exige hay que formalizarlo, porque en el fondo Okay. si yo hoy día vendo por internet, compro, no sé, me compro 100.000 mascarillas en un contenedor a China que me van a llegar en 3 meses, Mm, pero en 3 meses igual vamos a mm, necesitar mascarillas, y las empiezo a vender por internet, podría haber una posibilidad de que me fiscalicen. Obviamente ok. muy baja, porque el servicio de impuesto interno, como todo servicio público, no da abasto. Pero en realidad lo Ujú, correcto es que nosotros paguemos nuestros impuestos y que nos formalicemos, que hagamos un inicio de actividades. Hoy día ujú, está el tema también de los domicilios virtuales, hay oficinas ujú, virtuales, pero también tú puedes correcto. funcionar en tu propia casa, salvo que no sea una actividad que genere o que necesite alguna resolución sanitaria, ¿ya? Ujú, ok, me Entonces, entiendo. eso es como el consejo o lo que Ya. yo recomiendo, en la medida de que obviamente constituir una empresa más o menos tiene un costo
costo de abogados de 120.000 pesos, entre 120.000 y 250.000 pesos, más o menos todo lo que son los trámites de escritura a través de empresa en un día. Eso es más o menos lo que vale hoy día constituir una sociedad. Pero en realidad, cuando uno quiere emprender, estamos en un mundo que es constante, que es volátil, que cambia todos los días. O sea, hoy día no porque estamos en pandemia, el que quiera emprender y el que tenga espíritu emprendedor tiene que hacerlo. No, el mundo cambia cada rato. Nosotros pasamos un estallido social, ahora estamos en una pandemia y probablemente cuando salgamos de esta pandemia es muy probable que haya un estallido social 2.0, porque la pandemia está reflejando en realidad la realidad que tenemos en el país, que en realidad es un problema que tenemos desde hace muchos años y que se necesita un cambio profundo en el sistema económico. Correcto. Claudia, para salir un poco, para ir cerrando el tema más tributario propiamente tal, que me parece muy interesante. Entonces, en términos generales, cuando uno ve en la televisión, en la radio, y se habla de impuestos, que paguen más impuestos, que paguen menos impuestos, en general cuando uno estudia la realidad económica de otros países, o a veces uno ha tenido la oportunidad de viajar y estar en otros países, y uno ve que hay un alto impuesto a la empresa, a la riqueza, a la empresa privada, a los grandes conglomerados económicos, algunos que quieren irse, ¿no es cierto?, a estos paraísos fiscales para bajar sus tasas impositivas. ¿Tú crees, o desde tu experiencia, es importante el pago de impuestos? Es decir, para poder de alguna manera solventar las políticas sociales como educación, como salud, por ejemplo, ¿es importante el tema impositivo? ¿Por qué ahí se debate tanto el tema de si se aplica o no se aplica impuesto a las empresas? Desde mi perspectiva personal, me parece que es muy importante que haya una alta tasa de impuestos a las empresas, que es donde se genera riqueza, para que esa riqueza, ¿no es cierto?, ayude a través de las tasas impositivas, a través del tributo, a fomentar y financiar, por ejemplo, la salud pública o en este caso la educación. ¿Cuál es tu mirada ahí, Claudita? Mira, lo que ocurre acá en Chile es que nosotros tenemos un problema de concentración de la riqueza. Por Ok. lo tanto, debería haber un impuesto donde los que más tienen contribuyan más. Ahora, Correcto. si tú vas a la realidad de otros países del primer mundo, como Alemania, Holanda, Finlandia, son países que tienen altas tasas impositivas de impuestos personales. Más o menos hoy día en el mundo la tasa de impuesto corporativo puede que esté en un 25%. En Chile tenemos una tasa más alta que eso, es 27, y si eres pyme ahora vas a ser 25. Pero ¿qué pasa en otros países? ¿Por qué la gente quiere pagar sus impuestos en Finlandia? Porque el Estado les provee de salud de calidad, educación de calidad. Entonces, la gente a través de sus impuestos financia la educación y la salud, que son los bienes de primera necesidad, pero que en nuestro país lamentablemente son privados. Entonces, más allá del sistema tributario que queremos elaborar, hay un tema de fondo del sistema económico al que queremos llevar a nuestro país. Hoy día, si tú miras las grandes potencias, las personas naturales pagan mucho impuesto, pero tienen salud gratis, tienen buenos sistemas de salud, tienen buena educación. Y también buenas pensiones, ¿no? Buenas Exacto, y jubilaciones. también hay buenas jubilaciones y buenas pensiones, pero en el fondo nosotros hoy día estamos en un país que está en proceso de desarrollo o camino al desarrollo, pero en realidad quizás con esta pandemia, que es algo que nadie lo esperaba, que algo que nadie lo vio venir, una pandemia, porque es algo que no se puede controlar, estamos viendo realmente cuáles son los problemas de base que tenemos. Pero hoy día, en el fondo, todos tenemos que contribuir en la medida que ganamos. Y mientras las personas que más tienen no quieran contribuir en lo que tienen que aportar al país, va a ser difícil. Y esa es una lucha política, económica, más que técnica, incluso. Y además cultural también, porque a veces uno de alguna manera cree o tiende a asumir ciertos discursos más bien oficiales y no se da cuenta que uno tiene una condición de trabajador y que uno aporta, porque como clase trabajadora o trabajador propiamente tal, con todo lo que uno compra, uno siempre está pagando sus impuestos y está haciendo aporte, y otros que tienen mucho más a veces no aportan lo que se necesita a lo mejor para poder tener mejor educación o mejor salud. Te quiero llevar, Claudia, al tema de empleabilidad propiamente tal, al famoso tema de la Ley de Protección del Empleo y Teletrabajo. Me gustaría que me comentaras
¿Cuáles son los puntos más importantes cuando, por ejemplo, hablamos de ley de protección del empleo? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los puntos más importantes ahí que hay que considerar cuando hablamos un poco de esta ley, por favor? Mira, ahí este tema, esta ley en el fondo se aprobó el 31 de marzo del 2020 y nace por esta necesidad de que dado la emergencia sanitaria, muchas industrias iban a tener que parar, ya sea por cuarentena o ya sea por temas, en realidad por temas del tema del COVID. Entonces, ¿qué sucede? Hay hoy día en Chile una administradora de fondos de cesantía desde el año 2002, que antes no existía. Entonces, ¿a qué echó mano el gobierno? En ese fondo de cesantía que lo administra una entidad privada, no lo administra el gobierno, hay mucho dinero, ¿ya? Todos los meses, todos los trabajadores que somos dependientes nos descuentan una partecita de eso. Entonces, en el fondo, ¿qué se dijo? Ok, producto del estallido social, y ya el comercio se había visto resentido, y producto de esto, por las medidas sanitarias y de seguridad por la enfermedad del COVID, entonces dijeron, toda actividad que implique paralización de actividades y que se impida o se prohíba la prohibición de prestar los servicios, todas las empresas pueden acoger a sus trabajadores a suspender el contrato laboral o reducir la jornada laboral a un 50%, eso por acuerdo entre las partes. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se puede suspender el contrato de trabajo? Cuando hay un acto de autoridad. Esto quiere decir de que, por ejemplo, en la ciudad de Santiago hoy día estamos en una cuarentena total. Nadie puede operar salvo ciertas actividades esenciales que están establecidas en un decreto del Ministerio de Hacienda. Entonces, hoy día, todas las personas, por ejemplo, el mall tiene una fábrica, tiene el tema de la comida rápida, o el tema de la comida rápida está súper discutible, si es bien de primera necesidad o no, pero, por ejemplo, una heladería que dirá no podría funcionar por cuarentena, puede suspender el contrato de trabajo a sus trabajadores y ellos echan mano a sus fondos del seguro de cesantía. Esa es la idea. Todas las otras empresas que se vieron afectadas o reducidas en sus ingresos, en que sus ingresos decrecieron un 20%, que están en un sistema de reorganización o de quiebra de la empresa, pueden reducir la jornada laboral de sus trabajadores, pero por mutuo acuerdo. ¿Para qué es esto? Para evitar que el empleador despidiera a los trabajadores, y este pacto de reducción de jornada laboral se puede firmar por 5 meses, más o menos hasta septiembre. Entonces la idea es que las empresas ahorren dinero y que en el fondo los trabajadores echen mano a este seguro de cesantía. Esa Claudia, es la grandes rasgos. Ok. Claudia, y si yo soy trabajador, ¿no es cierto? Y me voy a acoger, es decir, mi empresa tuvo que parar su faena o su desarrollo normal y me tengo que acoger, digamos, a esta normativa. ¿Cuáles son los aspectos que tengo que considerar como trabajador? Cuando mi empleador me dice, ¿sabes qué? Nosotros no podemos seguir trabajando en estas condiciones, ¿no es cierto? Te tienes que acoger a este tema de la protección de empleo, la ley de protección del empleo, que yo como trabajador dependiente tengo que al tiro poner atención. ¿Qué cosas debería realizar yo o en qué cosas poner acentos para poder llegar a enfrentarme a esta situación de la ley de protección al empleo? Ok, lo que yo tengo que poner en consideración es primero que ese pacto de suspensión el pacto no de suspensión, el pacto de reducción tiene que constar por escrito y tiene que estar firmado entre las partes, donde ahí consta tu jornada de trabajo. Por ejemplo, si tú trabajas 40 horas semanales, se va a reducir a 20. ¿Cuál va a ser tu horario de trabajo? ¿A cuánto se reduce tu sueldo? Porque en realidad si tú ganas 500.000 pesos, se reduce a 250.000 pesos. Y también es importante que, ¿para qué se creó esto? Si, por ejemplo, en una empresa que tiene 10 trabajadores y que hoy día van a trabajar al 50%, el trabajador está impedido de desvincular al trabajador mientras dure el pacto. Porque, por ejemplo, si existen otras necesidades de trabajo, por ejemplo, si una persona es
vendedor en una empresa y resulta de que ahora van a haber necesidades de otro tipo, como por ejemplo hacer logística. La idea es que los trabajadores que están ahí con la jornada reducida puedan cubrir estas necesidades de trabajo extra, porque también el empleador está impedido de contratar nuevas personas. Esa es la idea de la ley. Ok. Ahora, respecto, mira, en este tema de pandemia, uno de los términos que uno más ha escuchado y escucha actualmente tiene que ver con el teletrabajo. Cuéntanos un poquito técnicamente qué es el teletrabajo, a qué se refiere, cuáles son los aspectos más importantes. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto?, algunas imágenes, algunas personas que están trabajando desde su computador. Mira, yo trabajo en una institución en que hoy día justamente el tema del teletrabajo está muy fuerte, pero también hoy día se están dando ciertos desgastes, por ejemplo, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer que trabaja en una empresa o en una institución hoy día está en teletrabajo, pero tiene que seguir cumpliendo otras labores. Por ejemplo, hay mujeres en que su sueldo no les permiten contratar, por ejemplo, una nana, los niños no están yendo al colegio. Perdón, no una nana, una empleada, ¿no es cierto? Los niños no están yendo al colegio, entonces hoy día el rendimiento del teletrabajo, ya en el tercer mes de teletrabajo está bajando a un, por lo menos, lo que estoy viendo en algunas cifras, un 60%, es decir, si la mujer, en este caso, producía 90 y 100% como teletrabajo, hoy día está produciendo 60%. Y es porque trabajar en la casa no es tan simple como conectarse al computador. Muchas de ellas tienen que preocuparse del aseo, o porque el hombre está trabajando fuera, o porque desgraciadamente el hombre no cumple ese otro rol, ¿no es cierto?, por esta estructura más bien machista en la que vivimos. La mujer tiene que hacer el aseo, ¿no es cierto?, tiene que ver a los niños, porque los niños no están yendo al colegio, muchas veces la mujer le ayuda en los estudios a los niños, y más encima tiene que estar trabajando. ¿Qué es el teletrabajo? ¿Qué consideraciones hay que tener respecto de los aspectos más relevantes para el teletrabajo, Claudia, por favor? ¿Y cómo desde tu perspectiva está afectando fundamentalmente a las mujeres hoy en día? Mira, el teletrabajo es un proyecto que tenía, bueno, el teletrabajo es la definición de prestar tus servicios desde tu casa. Hay un concepto que también está enmarcado en el Código del Trabajo, que es el trabajo a distancia. Cuando tú cumples tu empleo desde otra parte, por ejemplo, vendedores viajeros o visitadores médicos. Pero el teletrabajo en el fondo es cuando se exige que tú como trabajador cumplas tus funciones mediante uso de medios tecnológicos, informáticos o las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Este era un proyecto estaba en tramitación hace mucho tiempo. La circunstancia movió a que este proyecto saliera ahora, porque en el caso personal, y hablo del punto de vista personal, nosotros el día viernes, la primera semana de marzo, conversamos en la oficina qué hacíamos y el día lunes tuvimos que salir del edificio, todos con nuestras cosas, ir a trabajar desde la casa. Yo trabajo en un estudio de abogados, una consultoría de derecho tributario. Entonces, los clientes te siguen pidiendo cosas. Entonces, ¿qué pasa con el teletrabajo? Hoy día, por ejemplo, los trabajadores de oficina, los trabajadores informáticos o la gente que puede prestar los servicios desde su casa están haciendo teletrabajo. Ya la industria informática hace mucho tiempo ya venía haciendo el tema del teletrabajo, por lo tanto ellos son los que están más preparados. Pero hoy día lamentablemente tuvimos que adaptarnos a una realidad, por lo menos acá en Santiago, que cambió del viernes al lunes. O sea, no hubo más tiempo. Ahora acá hay un tema que el teletrabajo en estas condiciones, en el fondo, lo bueno del teletrabajo depende de la realidad de cada persona. ¿Ok? Porque, por ejemplo, ahora también tú te has dado cuenta de que no todas las personas viven en 100 metros cuadrados. Todo el mundo piensa que todo el mundo vive en 100 metros cuadrados, cuando casi la mayoría de la población vive en 40 o 50 metros cuadrados. Entonces, hoy día estamos en una situación de teletrabajo excepcional, donde está todo el grupo familiar en la casa. Niños, padre y madre. Y en el fondo, el teletrabajo que se planteó en la ley es que el empleador tiene que disponerte de todos los medios tecnológicos para que tú puedas desarrollar el trabajo desde tu casa. Estoy hablando desde la silla del computador, el escritorio, el computador, hasta el internet. De hecho, hoy día el subsecretario del Trabajo lo planteó, que el internet tiene que costearlo el empleador. No debe ser cargo del trabajador. Ahora, oye, Claudia, sí.
Ahora, por ejemplo, disculpa que te interrumpa ahí, Sí. me preocupa el tema de, fundamentalmente, del rol de las instituciones públicas en términos, yo diría, de supervisión o cómo llamarlo, de poder, de fiscalización e inspección, porque la verdad es que uno ve, y lo que ha visto mucho, mira, nosotros hace un par de programas atrás estuvimos conversando con Elizabeth Soto, que ella es parte de nuestra comunidad, pastora de San Rosendo, ella es del ámbito educacional. Ella además es jefa UTP del Colegio Villacero de aquí, y la verdad es que uno de los temas más complejos tenía que ver con esta cosa de que finalmente los profes, por ejemplo, están pagando la internet con su sueldo, los profes están ocupando, ¿no es cierto?, su teléfono, están ocupando sus redes sociales. ¿Cómo fiscaliza? ¿Puede hacerlo o no? ¿Le corresponde o no, por ejemplo, al Estado a través de sus instituciones fiscalizar que esto se esté dando? ¿De qué manera? Lo que pasa es que acá en el caso de quien fiscaliza esto, que es la Dirección del Trabajo, como el contrato de teletrabajo, por así decirlo, está como de acuerdo también entre las partes, en el fondo también es derecho de cada trabajador exigir esto, porque esto está plasmado en el contrato de teletrabajo. Lo que pasa es que hoy día no se ha formalizado el contrato de teletrabajo. Y hoy día Ok. estamos en una improvisación de un trabajo Ujú. que se debe prestar presencialmente, como lo que es el ámbito educacional en todos los niveles, a lo que es el ámbito de los profesionales que prestan servicio a través de sus casas, pero estamos en un limbo de informalidad. Entonces, ¿qué Correcto. pasa? Que hoy día hay las empresas grandes, por ejemplo, ya a sus trabajadores, por ejemplo, en Codelco, ya le están avisando a ciertos trabajadores que ellos van a ser teletrabajadores para siempre. Entonces, pasa lo Ah, ok. mismo y pasa por la cultura también que tenemos en Chile y como la mayoría de las empresas son pymes, que en realidad hoy día no se ha materializado el tema del trabajo formalmente a través del contrato de trabajo. Entonces, en realidad, acá en el fondo va el esfuerzo del trabajador o del empleador de decir, ok, ¿cómo organizamos esto? O sea, es la realidad que yo creo que están viviendo muchos hoy día. En el fondo, cómo me costeo el internet, cómo costeo las impresoras, el papel, que son cosas, el teléfono celular, porque hoy día, por Correcto. ejemplo, muchos usamos el teléfono celular y me incluyo a mí misma para contactarme con los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Correcto. Que finalmente es lo que sucede. Entramos a una situación de teletrabajo extraordinaria, ¿ya? Ujú. Porque, ¿qué pasa hoy día? Que hay un tema que afecta principalmente a las mujeres, que es el tema de la doble presencia, que en el fondo la doble presencia es cuando tú estás en tu casa, pero dejas de hacer las cosas, perdón, cuando estás en la oficina, pero dejas de hacer las cosas en tu casa. Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero cuando estoy en el trabajo hay cosas que no se hacen en la casa. Pero hoy día, obviamente, las mujeres son las más estresadas y las más en el fondo complicadas con el teletrabajo porque se tiene que hacer cargo de la educación de los niños, de mantener la casa y en el fondo es porque también no hay una estructura en la sociedad igualitaria donde los deberes y los derechos se comparten entre hombres y mujeres. Y en el fondo es responsabilidad Correcto. de ambos Mm. géneros. Exactamente. Qué buena tu mirada, Claudia, porque la verdad es que, bueno, yo lo veo también con mis colegas. De hecho, hoy día tuvimos un trabajo muy largo porque finalmente tuvimos que en replantear un poquitito el tema del teletrabajo, porque como te digo, el rendimiento ha ido bajando con el tiempo y es fundamentalmente por eso, porque cuando uno habla con las colegas mujeres, sobre todo, no están llegando a la meta, por decirlo de alguna manera, o que se plantean ellas porque tiene una demanda también dentro de su espacio familiar altísimo. Y ahí el hombre no está cumpliendo o no estamos cumpliendo solidariamente, de alguna manera yo diría, ese compromiso de trabajar mancomunadamente con ella, hacernos cargo de los niños o de otras obligaciones dentro de la casa y finalmente le recargamos todo a la mujer. Entonces es un tema bastante complejo. Claudia, mira, en honor al tiempo vamos a ir terminando. Me gustaría que, bueno, te cuento que hay harta gente saludándote. Elizabeth Soto te saluda, te manda muchos cariños, te manda Eliana Mora también muchos saludos, la hermana Eliana Mora, la hermana María Luisa, te manda saludos que te conocen. Veo, mira, a ver, veo a David también, David Manrique, ¿cierto?
a David Manríquez que también te está saludando, a Elu Eliana Arriagada, ¿no es cierto?, que también está con nosotros. Bueno, un sinfín de hermanos, hermanas, amigos, amigas que están ahí, que te conocen desde bien pequeñita, de cuando estabas ahí en la JNI, ¿no es cierto? Tú fuiste también, tuviste a cargo de la JNI en un tiempo, me parece, ¿no? ¿Sí? No en casa, pero sí también participé harto desde el equipo directivo también. Sí, sí, me acuerdo que hicimos un encuentro ahí, fue muy bonito. Bueno, la verdad es que vamos a ir cerrando la conversación, son hartos temas. Me gustaría, Claudia, que pudieras reflexionar con nosotros, me gustaría que pudieras compartir algunas reflexiones tuyas a partir de tu experiencia laboral, de tu experiencia profesional. Porque parece que esto se viene para largo. Cuando hablábamos del COVID, hablábamos de una pandemia que podía durar, no sé, uno se imaginaba 1 o 2 meses, y la verdad es que esto ha ido transformando nuestra vida, ¿no es cierto? Ha ido transformando nuestra vida cotidiana. Hoy día estamos, como te digo, haciendo teletrabajo algunos, otros van de a poquito a trabajar, muchos quedaron sin trabajo, etcétera. Pero me gustaría que compartieras desde tu experiencia personal y desde tu mirada profesional. ¿Qué consejos nos darías a las personas en esta situación? Es decir, los que queremos emprender, los que queremos desarrollar una iniciativa, qué hacer en caso de quedar cesante o si todavía tengo trabajo, en qué fijarme. Un mensaje, por favor, Claudita, a aquellas personas que nos están viendo y que te mandan además muchos saludos muy cariñosos en esta tarde de conexión, en esta conversación necesaria. Bueno, lo primero es que en realidad no hay que pensar en que, yo creo que el pensamiento es que no piensen en que cuando yo termine la pandemia voy a echar a andar esa idea que tengo hace tiempo, cuando yo termine la pandemia voy a estudiar. Hoy día hay una gran oportunidad de capacitarse gratis a través de Internet y la educación en realidad es muy importante y yo lo hablo desde el punto de vista personal, o sea, yo crecí en Hualpén, en una familia de clase media y en realidad el éxito profesional lo he logrado a través de los estudios. También está el tema, o sea, el que quiera emprender que lo haga ya, que no espere, porque en realidad si tú esperas hay otro que va a ganar tu idea, hay otro que se va a anteponer a ti y en realidad y también llamo a la reflexión de lo que estamos viviendo como país y a la empatía también con lo que están pasando las personas que están necesitando hoy día. Hay gente hoy día que ha quedado sin trabajo, hay gente hoy día, se están organizando muchas ollas comunes, quizás es el tiempo también de reflexionar y de empatizar realmente cuál es el país que queremos, porque más allá de la pandemia veníamos de un estallido social, pero en realidad hoy día también tenemos que empezar a sensibilizarnos con los otros y en el fondo las personas que sienten que hoy día tienen privilegios, que como que el mensaje hoy día o que yo les digo es que los privilegios que vayan teniendo en la vida no nublen la empatía, porque hoy estamos viviendo muchos cambios, están pasando muchas cosas en el país y el llamado es a reflexionar realmente cuál es el país que queremos y que en realidad los que quieran emprender, háganlo, los que quieran estudiar más, háganlo, los que quieran aprender otro idioma, aprovechen y en realidad también cuiden y no descuiden a los adultos mayores, a los niños y cuiden su salud mental también, porque creo que esto del confinamiento, yo ya llevo más de 100 días de confinamiento, también afecta bastante la salud mental. Entonces, a cuidar la salud, a emprender y a echarle para adelante, ¿no? O sea, no esperen de que cambien las cosas y los escenarios mejores, porque en realidad es una frase bastante cliché, pero en las crisis es donde surgen las mejores oportunidades. Ok. Bueno, Claudia, yo te quiero agradecer. Ha sido realmente un gusto. Nosotros hacíamos harto tiempo, un par de años ya que no conversábamos, desde, bueno, cuando yo colaboraba ahí también con la JNI. Me parece que lo que tú nos estás enseñando y nos estás planteando como reflexión es muy importante. También lo dijo incluso el viernes pasado Jimmy de Gobella, que es un referente, ¿no es cierto?, dentro de nuestra iglesia a nivel regional, que tiene que ver con que finalmente el desafío hoy día está puesto en cómo tomamos esta crisis de salud, esta crisis sanitaria, como una oportunidad
de hacer cosas diferentes, hacer cosas distintas, pero seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Y en este caso me parece lo que tú dices está en esa línea de que nosotros también como iglesia tenemos un desafío importante, es decir, hay una crisis que nos está generando una serie de situaciones negativas, pero también están las tecnologías, está la posibilidad de utilizar un computador, internet, etcétera, para poder seguir evangelizando, discipulando, haciendo lo que tenemos que hacer y trabajar fuertemente en la obra. Y tú también, como lo planteas en el ámbito social, en el ámbito, ¿no es cierto?, familiar, tomarlo como una oportunidad y salir adelante a pesar de la crisis y al contrario, que sea una plataforma que nos permita cambiar un poquito el paradigma y utilizar, ¿no es cierto?, los recursos que están a la mano para poder seguir creciendo como personas, como seres humanos, como familia y también como iglesia. Bueno, yo quiero darle el paso al pastor y Claudia, te agradecemos, ha sido muy, muy lindo, ha sido muy provechoso, tuvimos y hemos tenido un gran rating, por llamarlo de alguna manera, tuvimos casi 40, más de 40 personas conectadas en línea, la gente te sigue saludando, Luz Eliana te manda muchos cariños, felicitaciones por el programa, te manda también saludos Eliana Mora, gente que te conoce. Saludamos a Milesca que está conectada, a Elizabeth Pereira, ¿cierto? Dice Elizabeth, un abrazo para todos ustedes, ¿no es cierto? Un afectuoso saludo, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Elizabeth, a la gente de Bocasura, a Pedrito Burgo, al pastor Luis Zambrano, que ya creo que lo nombré, María Luisa Durán, ¿no es cierto? Ella, la fan número 1. Así es que muchas gracias a todos. Me gustaría entonces darle el paso al pastor y Claudia, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un tiempo de bendición y además por supuesto un tiempo en que hemos aprendido muchísimo de cómo enfrentar esta situación en los aspectos tributarios, en el tema del teletrabajo, en el tema de la empleabilidad. Muchas gracias Claudia, espero que te vaya muy bien y bueno, estamos en contacto, ¿ok? Muchas gracias. Pastor, por favor. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos están siguiendo por esta plataforma digital. Hay un saludo muy especial de Juan Carlos Rubio León, el papá de nuestra hermana Claudia. Le dice: grande hija, felicitaciones por la entrevista y a toda tu iglesia, muchas bendiciones. Lo saludamos a él. Sabemos que está hospitalizado en este momento, lo abrazamos y comprometemos nuestra oración a favor de tu papá también, Claudia. Muchas gracias a todos, nos despedimos de nuestro controlador, César, de Esteban, de Marcelo, y bendiciones, muchas bendiciones para ti, Claudia, muchas gracias por querer estar con nosotros esta noche y recuperar o sentir que de parte nuestra que eres parte de nosotros. ¿Eh? Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor, queremos terminar este programa dándote la gloria a ti. Señor, que haya servido para orientarnos, para animarnos, para motivarnos a aprovechar, como dijo Claudia, esta crisis como una gran oportunidad. Bendice a todas las personas que nos están siguiendo hoy día, a todos quienes colaboran con nosotros. Y Señor, que este mensaje positivo de esperanza que siempre tratamos de brindar a través de este programa llegue a mucha gente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenas noches. Bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén bien. Adiós.